A continuación vamos a hablar sobre la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas geográficas y polares. Entonces, como ustedes sabrán, un vector que tiene coordenadas rectangulares tiene componentes, o sea, quiere tener componentes X y componentes Y, en este caso para coordenadas que están en el plano. Es así que, por ejemplo, nosotros podemos representar un vector que está en el plano, donde vamos a poner un ejemplo, digamos, suponiendo que tengo un vector B, ¿sí? Al suponer que tengo este vector B de valor, vamos a inventarnos aquí, menos 6 y 8, por ejemplo. Entonces tengo este vector que está en el plano, donde tenemos las coordenadas X que vale menos 6 y Y vale 8. Para eso nosotros podemos, en primer caso, podemos representar, ¿sí? Tenemos que representar en este caso en coordenadas, en este de sistema de coordenadas rectangulares, como nosotros hemos manejado anteriormente. Tenemos el eje Y, tenemos el eje X, entonces aquí tendríamos eje X y aquí tendríamos el eje Y. Para esta representación nosotros vemos que la coordenada, no se olviden que para la derecha tenemos X positivo, hacia arriba tendríamos los Y positivo, hacia la izquierda del eje X tendríamos del punto donde tengo el origen, tendríamos X negativo, los valores X negativo, y hacia abajo tendríamos Y negativo. Tomando de referencia a esos datos, nosotros podemos dar los valores para representar gráficamente. Nosotros observamos que tiene menos 6 en eje X. Ojo, aquí está el eje X y esto sería lo que tiene en el eje Y. Como tiene X negativo, vale menos 6, entonces tendríamos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Ahí tendríamos la coordenada en el eje X. Luego representamos la coordenada en el eje Y, obviamente está en el eje Y positivo, entonces sería hacia arriba, tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y obviamente aquí trazamos rectas paralelas al eje Y. Y tenemos rectas paralelas al eje X. Y obviamente aquí tenemos el punto donde va a estar el vector. Entonces vamos a trazar el vector. Al trazar el vector va a tener este vector que vamos a usar siempre desde el origen de coordenadas hasta donde está el punto donde se cortaron las rectas paralelas. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más. Listo, ahí se ve el vector. Pues tendríamos el vector B. Ya dado el vector B, entonces seguimos las siguientes sugerencias. Ahora, nosotros queremos transformar en coordenadas rectangulares y geográficas. Para eso nosotros debemos recordar cómo está una coordenada geográfica y cómo está una coordenada polar. Recordar que cuando nosotros necesitamos de coordenadas geográficas, el mismo vector B se debe escribir, en este caso, el módulo del vector, debo sacar el módulo del vector, y un ángulo que se llama el ángulo polar teta, que se mide desde el eje X positivo hacia el vector. Para las coordenadas polares nosotros usamos las referencias. Para este caso, siempre las coordenadas polares, si usamos el vector B, tenemos que tomar el módulo del vector y nuestro eje de referencia siempre va a ser nuestro eje Y. Ahora, recordando que acá está el eje el norte, acá estaría el sur, acá está el este y acá está el oeste. Tomando en cuenta esa característica, entonces lo que hacemos es observar que siempre nuestra referencia va a ser el eje Y. Del eje Y hacia el vector medimos para las coordenadas geográficas. Significa que tengo la coordenada bien del norte al sur, nos vamos a desviar phi grados. En este caso vamos a usar este nombre, símbolo griego, que se lee phi grados hacia el este o hacia el oeste. Tomando esa referencia, entonces nosotros vamos a entender qué necesitamos determinar para poder tener este caso en el vector, para poder representar las coordenadas geográficas y las coordenadas polares. Entonces, en el primer caso, nosotros lo que tenemos que realizar es sacar el módulo del vector. Pero para yo obtener el módulo del vector, yo necesito tomar en referencia un triángulo que está aquí formado, un triángulo rectángulo,
Y justamente el triángulo rectángulo que se toma en referencia va a ser el triángulo que está con base sobre el eje X. Ustedes ven, aquí está la base sobre el eje X. Y ese triángulo me va a servir para poder determinar. Aquí sugiero que pongan, por ejemplo, un ángulo que está formado con el eje X, pueden poner un nombre diferente a lo que usamos en las coordenadas geográficas y diferente a lo que usamos en las coordenadas polares. En polares se utiliza el símbolo teta y para las geográficas se utiliza el símbolo phi. Por lo tanto, nosotros vamos a representar con el nombre de un ángulo diferente. Por ejemplo, podemos poner alfa, que es un nombre griego muy importante usado, y podemos aislar el triángulo sin necesidad de colocar los signos de los valores de las componentes. Yo puedo aislar directamente el triángulo y observamos que el triángulo que nosotros podemos obtener aquí, tengo el ángulo alfa y vamos a poner los valores que tiene este componentes. Entonces, al observar las componentes y, que sería prácticamente este lado, sería la componente y, ¿sí? Porque está paralelo al eje y. ¿Cuánto mide la medida de esto? Vale 8, por lo tanto aquí estaría 8. Tengo la medida del eje X que vale 6, esta es la medida de longitud en el eje X que vale 6, obviamente aquí valía 8, entonces este valor aquí, obviamente en las coordenadas, cuando yo pongo en las coordenadas se hace caso al signo, pero como yo estoy aislando aquí un triángulo nada más, solo pongo el valor. Y yo puedo resolver este triángulo básicamente para poder sacar el módulo. Entonces, para sacar el módulo, nosotros lo que nos hace falta calcular es prácticamente la hipotenusa, que es b. Y cómo calculo una hipotenusa, sacando la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, en este caso, el primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Resolvemos, b va a ser igual a 64 más 36. Podemos sumar esto, me queda raíz de 100. ¿Y cuánto es la raíz de 100? Entonces la raíz de 100 prácticamente me va a dar 10. Este sería el módulo del vector que nosotros estamos calculando, vale 10. Ahora, debemos sacar o calcular el ángulo. El ángulo auxiliar, este es un ángulo auxiliar que me va a permitir calcular teta y phi. En este caso es un ángulo auxiliar porque me va a ayudar a resolver el resto, ¿no? Auxiliar. Entonces, para yo resolver con este ángulo auxiliar, lo único que debo igual ubicarme en el ángulo, en el triángulo como tal, y digo, ¿qué componentes o qué conozco en este triángulo como tal? Si ustedes observan, al colocarme en el triángulo, nosotros observamos que aquí tengo el cateto opuesto. Lo opuesto sería el que está al frente del ángulo y el otro que estaría aquí de datos sería el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona cateto opuesto con cateto adyacente? Es la tangente del ángulo. Entonces digo tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto que vale 8 sobre el cateto adyacente que vale 6. Para esto yo voy a sacar en la calculadora pongo shift, ¿no? Y la función trigonométrica que hemos usado, tan de 8 dividido para 6. Entonces, al hacer esta función, prácticamente me da directamente el ángulo alfa. Cuando nosotros hacemos esta relación, me va a dar directamente el valor. Entonces, ¿cuánto me daría el ángulo alfa? En este caso, me da aproximadamente 53,13 grados. ¿Sí? Si ustedes quieren, verifican en su calculadora, vuelvan a meter los datos y me dicen si es que estamos en lo correcto, ¿no? Porque puede ser que algunas calculadoras estén desconfiguradas. ¿Sí? Entonces sí está bien, 53,13 grados verificado. Entonces eso significa que el ángulo que nosotros tenemos aquí es 53,13 grados. Vamos a hacer un poquito. Entonces este ángulo vale 53,13 grados. Entonces si eso vale ángulo, ese es el ángulo auxiliar alfa que hemos encontrado. Ahora sí, solamente voy nuevamente al gráfico y vamos colocando los ángulos que yo necesito medir. En este caso necesito medir phi y necesito medir teta. Para ello debo tener los conceptos claros de cómo está phi y cómo está teta. Entonces si nosotros observamos, el ángulo phi se mide desde el eje Y, porque por eso está el eje norte-sur, desde el eje norte-sur
hacia el vector. En este caso aquí tendríamos de este punto a este punto. Este sería mi ángulo phi, que sería el ángulo geográfico. Pero también debo medir el ángulo teta para coordenada polar, pero la coordenada polar se mide siempre, siempre desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector. Este sería teta. ¿Sí? Ya teniendo esos datos importantes, los ángulos que completan para tener el ángulo polar y el ángulo geográfico, entonces vamos a calcularlo. Si ustedes observan, yo tengo el ángulo alfa que vale 53,13 grados. En la gráfica podemos decir que phi prácticamente nosotros lo podemos calcular restando de 90 grados, porque recuerden que cada cuadrante mide 90 grados. Es así que yo puedo decir, entonces phi, ¿sí?, va a ser igual, porque todo este cuadrante vale 90, todo esto vale 90, entonces ya tengo alfa, entonces solamente 90 restado menos alfa, entonces sería 90 grados menos 53,13 grados. ¿Sí? Y obviamente nosotros tendríamos que phi va a ser igual a 36,87 grados. Ya tendríamos el ángulo phi. Y eso utilizamos para las coordenadas geográficas. Ahora me falta encontrar el ángulo teta, pero cuando nosotros hacemos el análisis para el ángulo teta, pongan mucho ojo aquí. Observamos que avanzo desde el eje X, pero hasta acá yo tendría 90 grados, hasta este punto tendría 90 grados. Y sigo avanzando, tendría que sumar el ángulo phi, entonces eso significa que teta va a ser igual a 90 grados en este caso. Por eso es importante la gráfica, porque yo sé que visualizando, analizando gráficamente, veo cuánto tengo que ir avanzando hasta llegar al vector y cuánto va a valer mi ángulo teta. En este caso necesito 90 más phi, y phi vale 36,87 grados. Por lo tanto, mi ángulo teta ha sabido valer 126,87 grados. Ya tengo los dos ángulos más importantes, ya tengo el módulo, y ahora sí yo puedo escribir el vector en coordenadas geográficas y en coordenadas polares. Si yo quiero coordenadas geográficas, entonces el vector b va a quedar escrito de la siguiente manera. Tengo que colocar el módulo tengo que vale, este es el módulo del vector, vale 10. Pueden ser unidades metros, pueden ser newton, kilogramos fuerza, cualquier otras unidades, ¿no? Aquí les pongo como 10 unidades nada más. Y tengo el ángulo, en este caso, como estamos a coordenadas geográficas, entonces me voy del norte, he medido desde el norte hacia el oeste. Entonces, del norte he medido phi grados es 36,87 grados, hacia el oeste. Tengo terminado prácticamente esa coordenada. Y finalmente tendríamos que escribir en coordenadas polares. Para las coordenadas polares igual saco el módulo del vector, que es 10, y pongo el ángulo polar, que es teta 126,87 grados. Y prácticamente hemos transformado aquí a geográficas. Y acá hemos transformado a polares. Ya, ahí tendríamos un ejemplo de cómo nosotros transformamos las coordenadas rectangulares a coordenadas geográficas. Espero que esté un poco claro. Si no, vamos a hacer otro ejemplo para ya terminar de explicar este tema importante. Entonces, para ende, vamos a borrar este ejercicio que hemos hecho de práctica y vamos a continuar con otro ejemplo, ¿ya? Vamos a borrar. Entonces, no se olviden. Mientras tanto, recordarles que siempre es importante que si ven y está una clase muy clara y está muy explicada, pueden compartir en YouTube, pueden compartir con sus amigos, en sus redes sociales, en Facebook, en cualquier otros medios sociales que les ayuden a que sus compañeros o cualquier estudiante que tengan algún inconveniente pueda aprender de la mejor manera, fácil, con profe Efra, Evan Consultores, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un vector P. Vamos a hacer un poquito grande, ¿sí? Este vector P tiene de coordenadas. Este vector P tiene de coordenadas, por ejemplo, menos 12. ¿Sí? Menos 12 y 5. Menos 5. Entonces, en este caso yo tengo un vector que tiene menos 12 y menos
5. Entonces yo primerito lo que debo hacer es representar gráficamente el vector. Para ello yo voy a usar mi sistema de coordenadas. ¿Ya? Entonces mi sistema de coordenadas vamos a dibujarle aquí. Ya, entonces ahí yo tengo el eje Y, el eje X positivo, acá sería menos Y obviamente, y acá menos X. Si quieren pueden poner, pero es solamente referencia, ¿no? Por si acaso ustedes se vayan a perder. Esto ya se tiene mucho lógica, si pongo los positivos, los otros son negativos, ¿no? Luego vamos a representar el vector, entonces el vector tiene de coordenadas menos 12 y tiene coordenadas menos 12, eso significa que en X vale menos 12, vamos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11 y menos 12. Y en Y tengo negativo menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Trazo rectas paralelas. Y aproximadamente aquí estaría el vector. Trazo el vector como tal. Trazamos al vector como tal. El vector que nosotros hemos dibujado estaría aquí. Prácticamente. Sí, ese sería mi vector P. Ese es mi vector P. Entonces, hemos ubicado el vector como tal, como corresponde. Luego lo que vamos a tratar de sacar siempre el triángulo que tiene bases en el eje X. Ese es el primer paso. Recordando lo que habíamos explicado, nosotros siempre vamos a buscar un triángulo que tenga la base sobre el eje X. Entonces, en este caso, el triángulo que tiene base en el eje X es este triángulo rectángulo. Entonces, aquí solo subrayo así para que solo tengan nociones. Ese sería mi triángulo que tiene base en el eje X. Entonces aquí voy a dibujar mi ángulo auxiliar que le vamos a llamar alfa. El ángulo auxiliar alfa. Yo ya puedo hacerlo ahí mismo, ¿no? Pero si gustan, ustedes pueden sacar el triángulo aparte. No hay ningún inconveniente. Entonces saco tal cual está ahí. Aproximadamente. Yo tendría mi medida. Aquí tendría alfa. Y obviamente esta medida de aquí de las longitudes para Y vale 5 y para X vale 12. Aquí no necesito colocar el signo, ¿no? Porque ya está puesto en la gráfica de las coordenadas rectangulares. Luego lo que hago es simplemente saber cuenta que aquí está el módulo del vector P. Entonces, en este caso siempre coincide que es la hipotenusa, que era el primer paso como les había explicado en la explicación anterior. Entonces vamos a calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de los catetos, cada uno elevados al cuadrado. Eso significa 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Resolvemos esta potencia. 12 al cuadrado son 144. 5 al cuadrado es 25. Sumamos 25 más 144 me da que P es raíz de 169. Y podemos decir que la raíz de 169 es 13. Ya tendría prácticamente el módulo vector. Puede salir con decimales, obviamente. Yo estoy haciendo sin calculadora, en este caso el cálculo de la hipotenusa o el módulo del vector, que se llama módulo del vector, que era el primer paso. Encontrar este es el módulo del vector. Ya. Después que hacíamos el módulo vector, vamos a encontrar el ángulo auxiliar alfa. Para el ángulo auxiliar, ustedes observan prácticamente y nos damos cuenta que yo tengo aquí y yo digo, interesante, porque yo aquí tengo el cateto opuesto, el que está al frente opuesto, y el otro sería cateto adyacente. Por lo tanto, yo puedo aplicar la función tangente del ángulo alfa, que va a ser igual al cateto opuesto que mide 5 sobre el cateto adyacente que mide 12. Calculo el ángulo alfa haciendo la fórmula en la calculadora, aplicando Shift en la calculadora, la función trigonométrica que estamos aplicando de 5 dividido para 12. Y con eso yo encuentro el ángulo alfa directamente, ¿no? Pues si ustedes aplican Shift
tangente de 5 dividido para 12, ya tendríamos el resultado que es 22,62 grados. Entonces el ángulo alfa ha sido 22,62 grados. Ya tengo esa medida y prácticamente me voy a la gráfica nuevamente porque con estos datos yo ya puedo calcular todo. Entonces me voy a la gráfica nuevamente y coloco los valores. Entonces alfa vale 22,62 grados. Muy bien. Ahora sí, coloquemos primero los ángulos tanto en coordenadas geográficas, para el ángulo de coordenadas geográficas como para el ángulo de coordenadas polares. El ángulo para las coordenadas geográficas, entonces necesitamos medir desde el eje Y hacia el vector. Entonces aquí tendríamos el eje Y hacia el vector. Este sería phi. No se olviden siempre el ángulo phi, que es para las coordenadas geográficas, se mide desde el eje Y más cercano hacia el vector. Entonces, recordando que aquí está el norte, recordando que acá está el sur, recordando que aquí está el este y recordando que aquí está es el oeste. Entonces ya sabemos que el vector va a estar sur-oeste prácticamente por la ubicación donde está en este caso el vector. Luego simplemente lo que hacemos es buscar si este phi y alfa deben sumar 90 grados porque estamos hablando de este cuadrante que vale 90 grados. Lo único que haríamos es sacar el valor de phi, donde phi es prácticamente a 90 restando 22,62 grados. ¿Cuánto es menos ese valor? Me da 67,38 grados. Por lo tanto, phi es 67,38 grados. Listo, ya tengo determinado ese valor. Ya tengo el ángulo phi. Luego que yo tengo el ángulo phi, vamos a encontrar el ángulo teta. Pero aquí, ojo, no se olviden que el ángulo teta se mide siempre del eje X positivo hasta el vector. Entonces significa que mido desde aquí, del eje X positivo en sentido antihorario. Voy hasta acá 90, voy hasta acá otros 180 y debo recorrer alfa. Entonces eso significa que 180 más el ángulo alfa. Por lo tanto, yo puedo calcular teta directamente como 180 que hemos recorrido desde aquí hasta acá, 180 grados. Y debo sumar alfa. Entonces alfa es en este caso 22,62 grados. Entonces sumando esto, 202,62 si no me equivoco, 180 sumado 22,2. Me da 202,62 grados. Entonces teta va a ser igual a 202,62 grados. Perfecto. Ya tengo el ángulo teta y tengo el ángulo phi. Ya está listo para hacer la escritura en coordenadas polares y geográficas. Primero vamos a escribir en coordenadas polares, por ejemplo. En polares tengo que tener el módulo. El módulo del vector vale... ¿Cuánto vale el módulo del vector? Aquí está. El módulo del vector vale 13. Por lo tanto, aquí coloco el valor del módulo, que es 13. Y el ángulo polar, que en este caso sería 202. Siempre el ángulo polar es teta, ¿no? 62 grados. Y luego vamos a representar en coordenadas geográficas. En coordenadas geográficas tomo el módulo, que es 13. Y en este caso tendríamos sur phi grados hacia el oeste, sur, pero phi sería sur phi grados es 67,38 grados hacia el oeste. Y hemos graficado, hemos representado en coordenadas geográficas y coordenadas polares desde las coordenadas rectangulares. Eso es importante manejar, ¿sí? Para que es un dominio, una herramienta necesaria para una herramienta matemática para la física, que nosotros dominamos vectores, y a partir de eso pues se puede jugar mucho, ¿no? con las posiciones de los vectores. No se olviden, espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse.